Saludos, qué placer reencontrarnos en este tiempo de entrevista de Cuba Visión Internacional. Hoy estaré dialogando con una persona que tiene una reconocida trayectoria profesional como educador por más de 30 años en este ámbito y además desde el año 2018 ocupa una responsabilidad en una importante organización iberoamericana. Ha llegado a Cuba por estos días con una apretada agenda que ha incluido su participación en la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, además en el Congreso Internacional Pedagogía 2023, pero en unos minutos estaré dialogando con él. Así que si desea tener los detalles, acompáñenos aproximadamente durante 27 minutos. La bienvenida a nuestro espacio de entrevista al señor Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Qué gusto, profesor. El gusto es el mío. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar en este momento con ustedes, pudiendo hablar de lo que más me interesa, de educación, de cultura y de ciencia. Bueno, justamente en la última asamblea de esta organización general celebrada en Santo Domingo, la 14ª asamblea, ha sido usted reelecto como secretario general. ¿Cómo asumió ese momento? Con mucha emoción y mucho compromiso, porque en primer lugar asistieron los 23 países miembros de la OI a esa asamblea general y tuve el voto unánime de todos los 23 países. Eso para mí fue una satisfacción enorme, en primer lugar porque estaban todos los países y había coincidencia entre todos los países, lo cual es bueno para la región. En segundo lugar, con mucha emoción y con mucho compromiso y con una grandísima responsabilidad para responder a esa confianza de forma satisfactoria. En esta propia asamblea se presentaba un informe que de cierta forma abordaba la gestión de la OEI durante el periodo que usted tuvo anterior, la responsabilidad, y se reconocían algunos avances en este último cuatrienio. ¿Cuáles pudiera identificar como esos principales logros de la organización en este último periodo? En primer lugar, ese informe da cuenta de la actividad de la OI en 4 años y medio exactamente, y de la situación financiera de la OI. A mí me gusta ser muy transparente. Representamos a 23 países y los 23 países tienen derecho a conocer con detalle lo que hace la OI. En segundo lugar, fue una época complicada porque tuvimos la COVID, fue un impacto tremendo, y el primer resultado es que salimos de forma satisfactoria de la COVID. Satisfactoriamente en muchos aspectos, pero quiero destacar uno muy especialmente, y es que durante la pandemia, con un impacto económico muy grave, no salió nadie de trabajar de la OI. Creo que es un esfuerzo que hicimos. En tercer lugar, creo que los datos están ahí, más de 500 proyectos en ejecución por año, unos 20 millones de beneficiarios directos y un crecimiento de la OI del 50% en 4 años. A pesar de la pandemia, aguantamos el impacto de la pandemia y crecimos. Creo que eso es lo más satisfactorio de todo lo que ha ocurrido. Y eso se plasma en ese informe. En ese propio informe, además, se apunta el impacto de más de 20 millones de personas beneficiados en toda la región con diversos proyectos de la OEI. ¿Cuáles son esos proyectos que más impacto, que más destacan en estos tiempos? Mis mayores atributos son tener el voto de los 23 países y haber procurado que tengan mejor vida 20 millones de personas. Eso es fundamental. Y a través de esa mejor vida, a través de 3 o 4 áreas fundamentales. Primero, la educación. La educación que va de educación infantil hasta educación superior. Como digo yo muchas veces, desde la cuna hasta la luna. Educación de toda la vida. En segundo lugar, la cultura que sufrió mucho la pandemia. Fueron 1,5 millones de personas que quedaron sin trabajo en la cultura, porque se cerró todo. En tercer lugar, la ciencia. La ciencia es algo que más nos ayuda, digamos, a tener bienestar y mejor. Esas han sido las áreas, digamos, importantes de actividad, y en ellas ha habido, como decía antes, millones de beneficiarios. Otro elemento dentro del trabajo de la organización, usted mencionaba la ciencia, todo lo que tiene que ver con la cultura, pero hay una línea de trabajo que ha resaltado, me ha llamado la atención en el estudio, justamente en la preparación para esta entrevista, y tiene que ver con el ámbito de la comunicación. ¿Por qué desde la Organización de Estados Iberoamericanos se le da esta preponderancia al tema de la comunicación? Pues mire, usted lo va a entender muy bien, perfectamente esto. Yo cuando llegué a la OI hace 4 años y medio, me di cuenta y tenía con la conciencia de que tenemos que transmitir que la educación encierra un tesoro.
A veces, cuando se comunica sobre educación, sobre cultura, sobre ciencia, se comunica para un grupo muy reducido de especialistas o se comunican cosas negativas. En el caso de educación, en muchos países, la huelga de docentes, los problemas de los edificios, que se ha caído el tejado, es una cuestión muy negativa muchas veces cuando la educación, la cultura, la ciencia merece ser transmitida con un gran valor. Hay un famoso libro de Jacques Delors, el que fue presidente de la Comisión Europea, que el título yo creo que es muy gráfico, es La educación encierra un tesoro. Es un tesoro que debemos demostrar y hacer valer a la población que la educación, la cultura y la ciencia son elementos fundamentales para que ellas vivan mejor, sean más felices y tengamos sociedades más cohesionadas. Por eso, a través de la comunicación, y yo les agradezco a ustedes este espacio, porque queremos hacer llegar a todo el mundo ese mensaje, y hemos conseguido ser la organización que tiene mayor presencia en redes sociales y en medios de comunicación de toda América. Ha sido un objetivo que para mí cumplirlo ha sido motivo de una gran satisfacción. ¿Y considera usted que los países que están integrados ahora mismo a la OE, que son un promedio de 23 países, 23 países. Se ha interpretado bien, se ha asumido este principio de la comunicación desde cada uno de estas naciones? En uno más que en otros. En uno más que en otros y tiene que ver con las políticas generales. Hay gobiernos, y eso es así, es una evidencia, que dan un mayor valor a la educación, a la cultura y a la ciencia. Hay gobiernos que tienen, digamos, estos ámbitos como más secundarios. Digamos, es cuestión de una prioridad política. Ahora, para nosotros, la prioridad es absoluta, con unos y con otros. Bueno, hablamos de comunicación, pero otro principio que usted también ha apuntado en otros momentos, incluso en entrevistas a otros medios importantes del mundo, ha sido la necesidad de esa transformación digital. ¿Por qué también concebir desde la OEI esta transformación? ¿Hacia dónde usted considera que debe ir dirigida y por qué? Mire usted, la pandemia nos puso de manifiesto muchas cosas negativas y otras positivas. Una cosa positiva que puso de manifiesto es que la sociedad digital es la sociedad del futuro. Es así, porque además incluso todos los medios digitales, los sistemas de educación y cultura digitales son mucho más inclusivos, puede llegar a todos. Una educación presencial, educación superior presencial, llega a aquellos fácilmente que viven en ciudades, que tienen renta más altas, y una educación virtual, de educación superior, llega a todos, vivan donde vivan, trabajen o no trabajen, o tengan situación familiar la que tengan. Con lo cual es abrir la oportunidad más para todos y para todas. Además, es que hemos descubierto con la pandemia de que los sistemas educativos presenciales son imprescindibles, por supuesto son imprescindibles, pero los sistemas virtuales abren oportunidad de educación para todos. Cada niño o cada niña que entra, digamos, por una pantalla, después o junto con la educación presencial, junto con la presencial, está abriendo un montón de posibilidades para aprender, informarse, compartir. Queremos que eso sea el mundo. El sistema educativo y cultural del futuro, y ya es el futuro ya no es lo que era, es otro futuro. Claro el que futuro sí. ya no es lo que era, es un sistema híbrido en el cual haya oportunidades presenciales y virtuales para todos y para todas. Bueno, hablando de futuro, usted justamente en ese momento de su reelección, durante su intervención, cuando delineaba las pautas para este nuevo periodo, hablaba de la necesidad de trabajar por un futuro transformador e innovador. ¿A qué se refería exactamente? Pues ¿Hacia dónde irían estas pautas? Estas pautas tienen que ver con que la situación que había educativa antes de la pandemia, en muchos países creíamos que era mejor de lo que era. Hemos conseguido en América Latina algo que no se había conseguido en muchísimo tiempo. En Cuba se consiguió hace mucho. Y es que todos los niños y niñas vayan a la escuela. Hemos conseguido eso, es un objetivo cuantitativo. Van a la escuela, punto. Bueno, pero ¿a qué escuela? ¿A qué escuela? Entonces hemos descubierto en la pandemia que la escuela a la que iban, en la mayoría de los casos, en muchos casos era una escuela que faltaba igualdad, faltaba equidad y faltaba calidad. Y eso es algo que marca a los niños y las niñas. Porque aquellos que proceden de familias con renta más altas es más fácil que vayan a escuelas que cumplen esos requisitos. Y aquellos que proceden de familias con rentas más bajas es más fácil que vayan a escuelas que no cumplen esos requisitos. Entonces, teníamos sistemas educativos clásicos y yo diría con limitadas capacidades. Entonces, el futuro es un futuro transformador. Tenemos que transformar la educación. Transformar la educación porque el mundo ha cambiado por completo y además tenemos que ofrecer las mismas oportunidades para todos. Y eso se hace a través de la transformación y la innovación. Antes he dicho una referencia a sistemas digitales, virtuales. Los sistemas virtuales, junto con los presenciales, insisto, porque la educación presencial es imprescindible, iguala, transforma y las metodologías van a ser diferentes. No es lo mismo trabajar una metodología educativa en un pizarrón con tiza que hacerlo en unas aplicaciones digitales. Es diferente. Bueno, hablamos de la OEI también como una organización iberoamericana de más de 70 años de labor, con un prestigio, un reconocimiento, pero igualmente usted significaba la necesidad desde la OEI
por seguir trabajando en esa necesaria integración. ¿Cómo usted ve la posibilidad realmente de lograrlo en este periodo, de avanzar un poco más, dar algunos pasos más sólidos en el camino de esta integración en Iberoamérica y en el contexto latinoamericano también? Pero hoy tenemos ya casi 75 años de experiencia, la región que tiene más antigua del sistema iberoamericano, pero además tiene, digamos, un factor diferente de los demás. Hay naciones que están en un lugar, tienen una sede en un lugar y hablan y opinan, me parece muy bien. Nosotros estamos en el terreno, nosotros estamos en América. En todos los países tenemos las actividades en América. La actividad de la OI, el 98% es de América y para América. Un dato muy curioso. Yo creo que la OI tiene una virtud y es que la región se ha apropiado de la OI. Somos un bien público regional, pertenecemos a la región y hacemos cosas conjuntamente. Y eso es un factor de integración. La integración no se consigue con retóricas, se consigue, digamos, con puentes que unen países, carreteras que unen países, programas compartidos, compartiendo cosas y haciendo cosas conjuntamente, avanzamos en integración. Le voy a poner un ejemplo. La OI ha capacitado a cientos de miles de docentes, conjuntamente, docentes cubanos con nicaragüenses, mexicanos, argentinos, chilenos o portugueses. No importaba de dónde venían, se les capacitaba y trabajamos juntos todo ello. Eso genera un factor de cohesión muy importante. Vengo de la cumbre de CELAC, que fue el martes pasado, estuvo el presidente de Cuba en esa cumbre, y ahí se planteó la integración. La intención era respetar las diferencias, pero trabajar juntos, fundamentalmente eso. Y creo que la OI somos un instrumento muy real para trabajar juntos. Y lo que hacemos sucede. Qué bien que así sea. Bueno, Mariano, le propongo hacer una pausa en estos minutos de conversación y en breve de regreso estaremos para retomar nuestro diálogo en otra puerta que aún no hemos tocado durante esta entrevista. Muchísimas gracias. A usted manténgase porque en breve estaremos regresando. Doctus 8 es el último modelo en la línea de producción de monitores de parámetros fisiológicos desarrollados por nuestra empresa Conbiomed. Estos monitores se encuentran en las unidades de terapia intensiva y unidades quirúrgicas de todos los hospitales de nuestro país desde el año 2016. Esto quiere decir que hace 5 años nuestra empresa aporta soberanía tecnológica a Cuba. Estamos de vuelta y retomo nuestra conversación con el señor Mariano Jabonero, quien es secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Atención de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, retomamos nuestro diálogo, Mariano. Ahorita usted de cierta forma enunciaba el tema de Cuba, pero sí me gustaría ya en esta segunda parte de nuestra entrevista profundizar un poco más en la participación de nuestro país en la OEI. ¿Cómo valora usted la participación de Cuba en esta organización? Bien, la participación de Cuba en la OEI es una participación histórica e intensa. Ha sido un país que siempre ha tenido una vocación solidaria y compartir espacios y debates y trabajos con el resto de los países de la región. Esto viene del principio prácticamente de la OEI. Voy a dar un dato personal, si se me permite. Yo, mi primera actividad con la OEI, mi primera actividad en América Latina fue en Cuba en el año 1986. Era Fernández, ministro de Educación en aquel momento, y ha sido una participación continuada y sistemática, además muy apreciada por el conjunto de la región. Eso motivó, por nuestra parte, que yo cuando subí la Secretaría General de la OEI, un objetivo que tenía era abrir la oficina de la OEI en Cuba. Era un ejercicio de justa correspondencia por la continuidad y el apoyo. Encontré todo el apoyo del gobierno cubano y la oficina de la OEI hoy es una realidad, con una directora al frente de ella, y Osmara Fernández, y creo que eso es... ¿Se aperturó en el mes de noviembre? El día 28 de noviembre. Yo fui reelegido el día 25 de noviembre y el día 28 de noviembre estaba aquí en Cuba haciendo la apertura de la oficina de la OEI. Un sueño, usted lo decía, pero ¿cuánto puede aportar este sueño, esta oficina, a la integración, a la labor de Cuba en esta organización iberoamericana? En un sentido de ida y vuelta. La medida que Cuba puede ser todavía más activa, si cabe, en la cooperación a través de la OEI, en primer lugar. O sea, por la finalidad aquí es más fácil que Cuba se proyecte hacia el exterior. Y en el sentido de vuelta, digamos, la participación y el número de proyectos de cooperación que hagamos en Cuba se incrementa.
Tenemos más posibilidad de incrementar y más posibilidad, digamos, de apoyar proyectos de cooperación de otro tipo de entidades, tipo de organismos, y colaborar más estrechamente con el gobierno cubano. Bueno, la OEI se asume fundamentalmente, como lo hemos estado reiterando, en el campo de la educación, la ciencia, la cultura, 3 pilares que han sido fundamentales para nuestra nación desde el propio triunfo de la Revolución Cubana. ¿Cómo valora usted, Mariano, el desarrollo que ha alcanzado Cuba en estos frentes? Bien, yo creo que ha sido un desarrollo con un esfuerzo notable y muy importante. A pesar de vivir circunstancias lamentables como es digamos, el bloqueo que sufre, el mantenimiento de Cuba actividad en educación, en cultura y ciencia ha sido constante. Hay datos muy llamativos. La inversión en ciencia en la región es muy baja, en general, es muy baja. El país que más invierte en ciencia es Brasil, que está en el 1,1%. Bueno, entre los 3-4 siguientes está Cuba. Un dato muy llamativo, Cuba, un país que vive una situación difícil y sigue siendo un país que es de los 5 que más invierten en ciencia en la región. Creo que es un dato a tener en cuenta. Hay que valorar este tipo de cosas. Yo creo que es una cosa fundamental y que es una historia muy bien reconocida fuera de Cuba. Bueno, ¿hacia dónde usted considera también en este sentido que estarían los retos fundamentales de nuestra nación en esta integración? Yo creo que los retos en Cuba pasan fundamentalmente, por lo que hemos comentado antes, avanzar más sistemas educativos digitales, sistemas híbridos, que es un reto que tiene Cuba y tenemos todos los países de la región, creo que es importante. Por otra parte, la promoción de la ciencia. La promoción de la ciencia ha demostrado durante la pandemia que es el bien público que más beneficios aporta a todos. Hemos podido ser testigos de que una pandemia horrible como no ocurría de hacía cientos de años, la ciencia ha podido empezar a atajar la pandemia rápidamente con vacunas. Y creo que sobre Cuba vuelvo a poner de manifiesto que es el único país de la región que produjo 4 vacunas en muy poco tiempo. Creo que son datos a tener en cuenta. Pero la ciencia es fundamental. La ciencia mejora nuestras vidas. Mejora nuestras vidas y creo que es un tema importante. Y por otra parte, un tema importante que es la cultura. La cultura, para nosotros la cultura tiene, digamos, 2 valores. Un valor de cohesión e identidad. América somos miles de hilos distintos que tejen un tejido compartido pero diferente. Creo que es una imagen muy gráfica. Nuestra variedad es muy importante, tenemos un gran poder, pero al mismo tiempo es un poder económico y de empleo importantísimo. En este momento, los países de América Latina están aportando, la cultura aporta al PIB, al Producto Interior Bruto, hasta casi el 4%, que es mucho, y genera millones de empleos. Entonces hay un elemento de cohesión y ciudadanía cultural, y el segundo, un factor de desarrollo económico y de empleo muy importante. O sea, son de nuestra doble lectura de la cultura y que trabajamos en ellas. Y en el tema de la educación, me hablaba de la ciencia, de la cultura. La educación yo creo que es un tema que es el ámbito de trabajo en el cual la OEA tiene más actividad siempre. Para mí hay unos hitos fundamentales. Primera infancia. La primera infancia, la inversión que se hace en primera infancia es la que más retorno social produce. Es una teoría económica de un premio Nobel de Economía. O sea, no es una opinión. Invertir en primera infancia produce un retorno importante. Un niño que tiene una buena atención en primera infancia va a ser un buen estudiante y un buen ciudadano. En segundo lugar, formación profesional, para favorecer la inclusión laboral de los jóvenes, que tengan una formación, unas buenas competencias para poder trabajar en calidad. Docentes con calidad. Es un mito que hay, pero no hay sistema educativo que tenga más calidad que el docente. La marca de calidad es la marca docente. Si un docente tiene un nivel de calidad, ese es el nivel de calidad del sistema. Si subimos la calidad de docente, sube la calidad del sistema. Ese es un tema importante. Y por otra parte, educación superior y ciencia. Educación superior y ciencia, que creemos que es muy importante porque la ciencia se produce junto con la universidad, de forma muy íntima. Y en la medida que tengamos un incremento de educación superior de estudiantes, tendremos jóvenes con mayores cualificaciones. Creo que son los ámbitos muy importantes. También hay un aspecto que yo quiero poner de realce, que es la inclusión educativa. Todos y todas tienen derecho a una calidad de educación. No podemos permanecer con sistemas educativos no inclusivos en que no se incluya a alguien por su origen étnico, por su lengua, por su discapacidad, por su género. Pues sí, sistemas que sean realmente inclusivos. Lo decía desde el inicio de la entrevista, usted ha cumplido una agenda un poco apretada durante estos días en Cuba a propósito de esta 5ª Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, donde tuvo una intervención, una conferencia especial. Coménteme un poco de su participación en este evento, qué temas
trajo a colación a propósito de esta conferencia? Yo tuve la participación en 2 momentos del evento. Uno de ellos fue una conferencia y al final la clausura, junto con el presidente de la República, el vicepresidente de Bolivia. La conferencia mía, y así se lo dije directamente a los organizadores, está muy orientada a la educación superior y a la ciencia. Creemos que después de la pandemia hay una preocupación muy fuerte y creo que la ciencia y la educación superior son un elemento de equilibrio. El equilibrio se le consigue con conocimiento, con ciencia, que lleva, digamos, aparejada siempre la tolerancia y la comprensión mutua. Son ámbitos en los cuales acercan, aproximan. Esa fue mi intervención, una conferencia, y luego después la clausura, que fue la clausura, digamos, reconocer un poco todo esto y hacer una evaluación. Le voy a hacer una confesión, con el permiso del ausente, que es el presidente de la República. Me pidió la conferencia después. Me interesa mucho, mucho la ciencia, me dijo. Mariano, ¿qué saldo considera usted que ha dejado este evento por el equilibrio del mundo, incluso a partir de la participación de reconocidas personalidades del ámbito de la región, del mundo? ¿Cómo ha sentido usted este ambiente? ¿Cuán favorable puede ser, ya lo reitero, para la integración, para avanzar en estos temas que usted ha traído a colación en nuestra entrevista? Para mí no es la primera vez que intervengo. Tengo la suerte de que quien me puso en contacto con todo este movimiento fue Armando Hart, en su momento. Fue don Armando Hart quien me puso en contacto y empecé, digamos, a tener alguna relación con esto Centro Martiano, después con esto en Pardo, ha sido después, lo cual tiene una relación. Creo que hay 2 elementos. Un elemento filosófico, y es la filosofía de José Martí, que es una filosofía muy equilibradora, y creo que muy apostando por la educación, la cultura siempre. En segundo lugar, el poder sentar juntos a muchos. A mí, yo creo que eso, estar juntos, creo que es el elemento que más caracteriza, sin exclusiones. No puede haber exclusiones. En tercer lugar, ir pensando en ese equilibrio del mundo a través de una renovada de visiones, como es el caso de la ciencia, la tecnología. Tenemos otros elementos que son elementos que aportan cohesión y aportan, digamos, elementos de equilibrio. Y sobre todo ello cuando se produce el momento incierto en el mundo. Un momento muy incierto, con situaciones de riesgo, conflictos militares, conflictos étnicos, religiosos. Está un momento muy, muy delicado. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos en América Latina de que somos la única región del mundo en la cual no hay ningún conflicto armado. Bueno, hablamos del equilibrio, pero también se desarrolla el Congreso Internacional Pedagogía 2023 y usted se va a integrar a este evento. ¿Cuáles son las pautas que ha estado presentando? ¿Cuáles son las experiencias que ha estado transmitiendo en este Congreso Internacional? Mi propuesta va a ser básicamente una intervención a favor de la cooperación educativa. Tenemos unos problemas educativos que los resolvemos conjuntamente o no se resuelven. Aquí no vale que cada uno salve el quien pueda. Entonces, mi enfoque va a ser cooperación educativa y poniendo hincapié en áreas que creo que son prioritarias en educación. Antes he comentado, primera infancia, formación técnico-profesional, educación superior, inclusión educativa. Ese va a ser mi enfoque. Ahí tenemos mucho trabajo hecho conjuntamente, pero tenemos mucho por hacer conjuntamente para el futuro. Creo que ese es el enfoque y va a ser mi intención centrarnos en ese punto. Bueno, aprovechando la posibilidad, como usted bien decía, de tener la comunicación como una herramienta, el hecho de que ahora mismo está en una entrevista exclusiva para Cuba Visión Internacional a propósito de su presencia en nuestro país. Casi cerrando nuestra entrevista, si le damos la posibilidad a Mariano Jabonero de transmitir un mensaje para la teleaudiencia de los 5 continentes, para la teleaudiencia de nuestro país, ¿hacia dónde irían enfocadas sus palabras? Bien, mis palabras fundamentales irían a poner en valor la educación y la cultura de la ciencia. Es aquello que nos une y nos hace dignos, nos hace más dignos. ¿Qué sería de la civilización del ser humano sin la educación, sin la cultura, sin la ciencia? Viviríamos en la barbarie de hace 3.000 años. Es un dato muy gráfico. Pero además, la transparencia entre naciones en este momento es muy fuerte, la movilidad es muy fuerte. Compartimos un espacio común, un espacio en el cual nos vemos por él. Y todo esto supone que tenemos que tener, digamos, una visión del mundo y de la cultura muy compartida. Yo creo que tenemos un concepto muy importante, que es el concepto de ciudadanía iberoamericana. Los ciudadanos americanos tenemos una forma de ser y de estar en el mundo y nos reconocemos fácilmente. Somos ciudadanos de un gran territorio,
con unos valores, historias muy próximos y con un potencial de futuro muy importante. La comunidad bilingüe hispano-portuguesa, de lengua española y portuguesa, que son las dos lenguas oficiales de la OI, de la OI forman parte también los países de la portuguesa, de América y de Europa, y además todos los países lusoparlantes de África y de Asia, son miembros asociados de la OI. Somos una comunidad de 850 millones de personas que hablamos, queremos, disentimos en español y en portugués, dos lenguas intercompresivas. Somos la primera comunidad bilingüe del mundo. Es un importante. Qué bien, muchas gracias Mariano por sus declaraciones para nuestro espacio. Sirvan sus palabras para seguir alentando el trabajo de esta comunidad iberoamericana en pos de estos temas tan necesarios, como bien usted lo acaba de decir, como son la educación, la ciencia y la cultura. Desde nuestro espacio, desearle muchos éxitos en este nuevo periodo de mandato suyo frente a la organización. Esperemos que, como bien usted ha dicho, esta oficina que ha sido recientemente creada en nuestro país siga también aportando a la cooperación, a la integración de Cuba y felizmente, sobre todo, a los resultados de este próximo periodo. Un placer haber conversado Igualmente, con usted. muchísimas gracias a ustedes por darnos lo que decía el poeta, la voz y la palabra. Muchas gracias y cuenten siempre con la OI. Y de esta forma concluye nuestro tiempo de entrevista en Cuba Visión Internacional. Yo soy Joana Cervera, en nombre de nuestro colectivo realizador. Les doy las gracias por la atención brindada, como también agradecemos al colectivo y la administración del Hotel Parque Central por permitirnos este espacio para nuestro diálogo. Nos volveremos a encontrar. Hasta pronto.